Yo ya estaba preparando cómo desvivirme. Yo ya estaba mi mente ya estaba: "Mi esposo se va a tal hora, yo puedo hacer esto, puedo hacer otro, puedo hacer lo otro, o lo hago de esta manera". Entonces, fue cuando dije: "Mm, o sea, no es una salida fácil, creo que se necesita mucho valor, Mucho. pero mi vida ya había perdido sentido". Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Quiero que tú y yo aprendamos temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. En este episodio tengo como invitada a Mayra Iracheta. Es la fundadora de Latidos de Amor, donde realizan la labor de acompañar y dar contención a madres que han sufrido la pérdida de sus bebés en etapas tempranas. Platicamos sobre cómo vivió la pérdida de sus 3 bebés, las crisis de fe que llegan y la importancia de contar con inteligencia emocional como herramienta entre muchos temas más. Abordamos esta clase de duelo que muchas veces se vuelve silencioso. Y antes de dejarte con esta gran entrevista, te quiero compartir que Grupo Mausoleos mes con mes, en cada una de sus sucursales, tanto en Chihuahua, Delicias, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, ofrece pláticas de tanatología abiertas al público sin costo alguno. Más información en nuestra página de Facebook. Estamos muy contentos, Mayra Ledesma, de recibirte en este espacio porque Guardianes de Recuerdo le da voz por fin a un momento donde las mujeres tienen una pérdida que se clasifica normalmente como silenciosa. Así es. Así es que pues bienvenida de nueva cuenta. Platícanos tu historia, Mayra. Empezamos por hablar de tu vida y de cómo iniciaste esta etapa de madre que hoy nos permite pues llegar a los corazones de muchas de las personas que nos siguen. Bueno, yo desde que tengo memoria había querido ser mamá. De hecho, jugando con las Barbies, con las muñecas, como que siempre yo era la protagonista de la historia con ser mamá. Me casé en el 2009 y en el 2011 decidimos empezar a formar una familia con hijos. Entonces, soy la mayor, mis bebés son los primeros nietos de la familia, entonces, pues, fueron unos bebés muy deseados y muy esperados. Tengo 3 pérdidas gestacionales. El primero, el 3 de enero del 2012, tenía 10 semanas de gestación. El segundo, también en el 2012, el 29 de septiembre, de 7 semanas de gestación. Y el último, el 20 de enero del 2014, y tenía 11 semanas de gestación. Entonces, hablando en tiempo, son 2 años en los cuales, estar intentando ser mamá y a través de este tiempo, pues, un proceso muy duro de duelo, incluso no atendido hasta mi tercera pérdida. ¿Tuviste tú algún acompañamiento médico en la planeación de estos embarazos? Sí, sí, bueno, el primero lo gritamos a los 4 vientos. Obviamente, una mujer que desea embarazarse, pues, no desea embarazarse en la mente este pensamiento de que lo puedo perder. Ujú. Em, Tenía poquito de haberlo publicado por todos, pues sí, toda mi familia se había enterado. Entonces, una amiga de la familia, era Año Nuevo y se acercó, me dio el abrazo de Año Nuevo y me dijo: "Mayra, que todo", me agarró las manos: "Mayra, que todo salga bien en tu embarazo". Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Algo puede salir mal? Claro. Y al cabo de 3 días, que fue el 3 de enero, fue cuando lo perdí. Entonces, en este primer embarazo, respondiendo a tu pregunta, yo tenía un doctor anterior de mi embarazo y como era muy costoso,
no podía solventarlo durante todo el embarazo y decidí cambiarme con otro doctor. Y respondiendo a tu pregunta, es de que el doctor no es que haya recibido un acompañamiento por medio de él. Creo que médicamente cumplió lo que él ejerce, cumplió con todo, pero hablando de acompañamiento como tal, no. En mis otros embarazos cambié de doctor. Por la experiencia, creo que para mí, bueno, un shock obviamente, pero la experiencia con el doctor no me fue muy grata. Entonces, con el otro doctor, que fue el que atendió mi segundo, tercer embarazo, y tengo 2 hijos aquí conmigo en la tierra, entonces todos esos embarazos los atendió otro doctor, que creo que si bien su trabajo no era darme acompañamiento como tal, pero sí creo que fue una experiencia mucho más humanizada. Entonces, el momento en el que de estos segunda y tercera pérdida, cuando él veía en el monitor donde no había latidos, él me agarraba de la mano y me decía, Mayra, no hay latidos. Pero esta diferencia digo, sé que los doctores no se pueden poner a llorar junto con uno, no se pueden tirar, o sea, lo entiendo. Entiendo también que ellos deben de tener cierta rigidez, no rigidez, cierta dureza tal vez en el corazón, donde a lo mejor no les permite ser tan humanos o acompañar a las mujeres que pasamos por esto. Entonces, ese gesto del doctor, de agarrarme de la mano y de mirarme a los ojos, cambia la experiencia la primera vez. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues un acompañamiento como tal no, pero sí creo que mi segundo doctor tuvo un poco más de respeto y con tiempo y súper explicado todo. Fíjate que es muy importante que analicemos cuál es la situación actual, porque hay muchas mujeres que ya no tienen como prioridad en su formación ser mamás. Y entonces hablamos con personas como tú, como yo, que en algún momento de nuestra vida dijimos, yo quiero ser mamá. Y lo empezamos a planear y lo empezamos a concebir como una realidad y lo hacemos en pareja. Y entonces, ¿cómo reaccionas a un embarazo donde lo que tú estás viviendo a lo mejor resulta complicado para entender por parte de tu familia, por parte de tu esposo, por ejemplo? ¿Cómo reaccionó él a estas pérdidas en tu familia? Bueno, creo que son 3 y en cada una fue una situación muy diferente. La primera vez, como te decía, mamá primeriza, o sea, conoces este dolor que dices, esto es inhumano, o sea, que aunque sabemos que la muerte es lo que más tenemos seguro en esta vida, pero a la vez el dolor es inhumano. Entonces, hoy, viendo para atrás, sé que hubo gente, mi familia, mi esposo estuvo ahí, pero el duelo es tan complejo que a veces están las personas no de la manera que uno necesita. No me dejaron sola mis papás, mis hermanos, mi esposo, unos amigos. En el duelo también, unos que yo pensaba que iban a estar no estuvieron. Tal vez no porque no hayan querido, sino tal vez no sabían cómo estar. Otros que yo creí que no iban a estar, estuvieron esas personas. Y mi esposo, la postura que él tomó es el hacerse el fuerte, porque en mis 3 pérdidas, yo tirada en la cama. Entonces, alguien tiene que trabajar en esta familia, alguien tiene que sembrarse como una roca, ¿no? Entonces, esa es la postura. Y creo que la manera de que una mujer vive el duelo, la mamá, es muy diferente al papá. Si bien es un duelo silencioso, un duelo tabú, un duelo del que no se habla, y que tal vez no estuviera como permitido sentirlo, si eso es para una mujer, para un hombre creo que es todavía más impactante, porque si la mujer no tenemos socialmente y culturalmente a lo mejor permitido vivir este duelo, los hombres aún más. Entonces, él salió a trabajar y yo me quedaba en casa. En ese momento trabajaba, pero no como empleada. Entonces podía tener este lujo de quedarme en casa, porque pues muchas mamás tienen el día siguiente que ir a trabajar.
Entonces sí hay una diferencia de él estuvo conmigo. Creo que con el paso de los años él ha sabido llevar su duelo y que hoy por hoy no entiendo la manera de cómo él lo lleva. Digo, a final de cuentas es respetable y yo lo vivo de una manera muy diferente a él. A mí sí me gusta hacer rituales, a mí sí me gusta poner canciones, o tengo un rinconcito ahí en la casa donde tengo fotos o los nombres que te digo que apodos, vaya, que les puse porque estaba en el primer trimestre, y nombre como tal, nombre, pues nunca llegaron a tener. Entonces, bueno, sí es muy diferente el duelo. Digo, a final de cuentas, mi familia estuvo como pudo y con las herramientas que tuvieron, pero en ese momento, justo en ese momento, yo sí me sentía muy sola. O sea, que era la única a la que le pasaba eso. Era tanto dolor que yo decía, me estoy volviendo loca. No tuve un apoyo de acompañamiento, no había grupo. Sí, ahorita es un duelo muy silencioso, muy tabú. Hace 13 años era aún más. Entonces no había, yo no me topé ninguna asociación aquí en México, ni grupos de autoayuda. Investigando en internet, creo que fue como encontré páginas de España, de Argentina, donde con tan solo leer decía, bueno, creo que no me estoy volviendo loca. También una prima que pasó por lo mismo, la busqué. Me dijo, es que date chance, o sea, es un duelo, es fuertísimo lo que estás viviendo, pero date chance, porque yo tirada en la cama tardé un mes sin salir de casa, tirada en la cama con insomnio, comía a fuerzas. Entonces, date chance, o sea, no te estás volviendo loca, yo pasé por lo mismo, vas a salir adelante. ¿De dónde sacas fuerzas? Porque cuando una mujer tiene una pérdida de esa naturaleza, hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, hay un desgaste económico en muchos de los casos, como platicabas ahorita. Y el volverlo a intentar es como volver a sembrar la esperanza de que ahora sí. Y de repente ese ahora sí no se ve como tal, y en tu caso fueron 3 las pérdidas. ¿De dónde se sostiene Mayra para seguir intentándolo? No lo sé. Creo que, y me acuerdo, y la gente me decía, qué fuerte eres. Sí. Y yo acá entre mí, no, es que no soy fuerte. No, ¿cómo puedes? No puedo. Me creía todo menos con fortaleza. Creo que no me quedó de otra en salir como pues adelante. Son cosas que no son, bueno, sí son opcionales, pero cuando yo salgo del hospital, de la primer pérdida, pues es donde empieza ahora sí como que a vivir el duelo, ¿no? Entonces, mis 3 embarazos mis 3 pérdidas, vaya, fueron por legrado, que si bien los doctores me dieron opción de que fuera espontáneo toda la expulsión, la verdad es que yo tomé la decisión como diciendo que esto se acabe lo más rápido posible, que fuera por procedimiento quirúrgico. Entonces, saliendo del hospital, llegando a casa, pues es donde uno se empieza a afrontar a la cruda realidad, donde las personas, ¿cómo está tu bebé? Es que ya no hay bebé. Ajá. Entonces, que las personas lo hacen con todo, obviamente si te preguntan es porque tienen un interés, pero pues esa pregunta poco a poco va desmoronando tener que decir, pues ya no hay bebé. Entonces, era una persona, yo en ese entonces, con una fe muy fuerte, muy inquebrantable. Soy católica, entonces, vaya, en la pérdida esa fe se desmoronó. Pasé por todas las etapas de duelo. Obviamente reclamarle a Dios, enojarme, porque yo, habiendo tantas mamás en el mundo que no quieren a sus hijos, ¿y yo por qué? Estoy hablando de la primera vez, ¿no? Entonces, no recuerdo bien qué fue lo que pasó, que empecé a salir adelante. Mi relación con la vida, porque renegué mucho, se empezó a componer, digamos. Mi relación con Dios también la recuperé un poco. Hoy por hoy no es la misma,
pero bueno, la recuperé un poco. Entonces eso fue en enero. En septiembre, con el cambio de doctor, me mandó a hacer unos estudios. Bueno, porque el primer doctor, así como que buscando explicación, ¿no? O sea, Uno quiere saber por qué. Sí, ¿qué es lo que pasó? Pues no hay explicación. 1 de cada 3 mujeres que se embaraza pierde a su bebé. La estadística es altísima. Y eso es lo que está registrado, porque hay muchas mamás que pierden a su bebé en el baño. Y pues, entonces, el primer doctor me dijo, no hay estudios ahorita para esto, necesitas pasar 4 pérdidas para poderte hacer estudios. Entonces dije, yo claro que 4 pérdidas no puedo con ellas, ¿no? Entonces, ya que me cambié de doctor, el otro doctor me mandó a hacer estudios, todo bien, para adelante. Estudios, digamos que, pues a lo mejor no tan especializados. Me mandó a hacer estudios y todo bien. Entonces ya mi objetivo era ser mamá, quiero ser mamá. Entonces, lo vuelvo a perder, me caí. Digo, hoy sé que no tuvo nada que ver, pero me caí. En ese momento creíste que eso lo había detonado. Claro, incluso la culpa a mi cuerpo. Entonces, Y fue una caída me caí literal. sencilla. Me caí, o sea, para enfrente y obviamente golpeé mi vientre. El doctor, ya había tenido una cita anteriormente con él, los latidos estaban muy lentos, o sea, pero buscando explicación, porque creo que es como el mecanismo de defensa de encontrarle algo de sentido a lo que está pasando. Es claro que fue mi culpa, me caí. Claro que fui al hospital y todo bien, entre comillas, porque les digo, el corazón estaba un poco muy débil. Entonces, a la siguiente cita con el doctor ya no había latidos. Entonces, nuevamente, la misma historia, procedimiento quirúrgico, llegar a casa otra vez. O sea, el proceso ya me lo sabía, tanto quirúrgico como lo que venía emocionalmente. Nuevamente, poco a poco salí adelante, pero dije, ya no va a volver a pasar. O sea, si algo está pasando con mi cuerpo, necesito estudios. Y el doctor nos mandó a hacer unos estudios genéticos y unos estudios más especializados. Y entonces salió que todo bien. Y no me acuerdo ni las palabras del genetista, pero lo que sí bien recuerdo es de que hay algo ahí, pero no es tan importante. Claro que me dieron su explicación científica, pero la verdad es que no la recuerdo. Entonces dije, ya no me va a volver a pasar, o sea, no, la vida no puede ser tan cruel conmigo. Ibas por tu tercer intento. Ajá. Y pues nuevamente en una cita de rutina, nuevamente pues no hay latidos. Entonces, ¿no tenías un síntoma previo hasta la revisión? Es decir, tu embarazo se sentía normal. En el primero sí tenía un manchado. El doctor por teléfono me dijo, todo bien. En el segundo también. No, mentira, no, nada más en el primero. Nada más en el primero. Entonces, no hay síntoma. En realidad, si bien hay mucha negligencia, no mucha, sino hay negligencias médicas, existen, pero también hay cosas que son. Yo no sé si los míos se pudieron haber previsto, estas pérdidas, pero muchas veces, pues es lo que tiene que ser. Y la probabilidad de 1 de cada 3, nuevamente es altísima, pero es una probabilidad de que algo pasa en el cuerpo, no lo sé, pero es así como tenía que suceder. Entonces, ¿me ibas a decir algo más? No, digo, lo vives y tratas de justificarlo y tratas de entenderlo, pero cada caso, aunque sea el mismo paciente, es distinto. Cada embarazo es volver a comenzar, saber tu cuerpo qué tanto se recuperó del anterior, y eso es algo que a nuestro cerebro a veces le cuesta trabajo digerir. De hecho, de la segunda a la tercera pérdida, cuando el doctor me dijo, hicimos otra vez estudios, ya tu cuerpo está listo. Y yo, bueno, pero yo no. Ajá. Yo a eso no. me refiero, Ajá. ¿verdad? Entonces, después de mi primer embarazo, todos los demás, mis otros 2 pérdidas y mis 2 hijos que están aquí conmigo en la tierra, para mí ha sido un embarazo de alerta, o sea, de que todo esté bien, de que no esforzarme, precisamente para, pues, evitar, ¿no? Que, por ejemplo, caídas o así. Entonces, pero no tenía ningún síntoma. Y entonces, nuevamente en revisión, pasa
no hay latidos. Entonces saliendo, me acuerdo que estaba cambiándome ya en el baño y luego salí y le digo al doctor, ¿por qué? O sea, si había estudios, ¿por qué? Y luego me dice, no sé, Es no cuando te sé. dicen solo Dios. Pues gracias a Dios mi doctor no me dijo eso porque aunque ciertamente solo Dios, pero es que esos comentarios creo que son muy rudos porque entonces ya en ese momento con una relación pues quebrada con Dios, o sea, Sí. ¿Dios qué? O sea, Dios qué va a saber si yo quiero, o sea, bueno, entonces el doctor me dijo, podemos mandar a patología. Bueno, creo que el segundo y el tercero lo mandado todo a patología para saber si había algo, pero no, en realidad no salió nada que nos pudiera indicar un camino. Ciertamente conozco a mamás que pierden un bebé y que por estudios, pues pueden irse por otro lado en un próximo embarazo, pero en mi caso no lo fue. Entonces, nada más que esta tercera vez ya fue muy diferente. O sea, después en terapia entendí que por no haberme atendido el primer duelo, o sea, con ayuda profesional, ni el segundo, y el tercero no nada más era el tercero. Yo decía, es que este me pudo más, pero realmente era todos dos duelos sin haberse atendido. Entonces, ya fue muy diferente. Ahora sí sentí como un quiebre interior donde ya no puedo. ¿Y recibiste ese apoyo? ¿Por parte de quién? ¿Cómo Este, fue? no recuerdo ahorita bien si había alguien así como específicamente dándome acompañamiento. Mi esposo no me lo daba. Nuevamente no porque no quisiera, creo que él tuvo su manera de vivir su duelo al igual que yo. Mis papás estaban, mi mamá me hacía de comer, iban y me visitaban, mis hermanos también, algunos amigos, pero creo que ahí se quebró tanto una relación conmigo misma donde mi cuerpo no sirve ni para ser mamá. Era mi sueño. Entonces ya no nada más es haber perdido a mis hijos, sino la ilusión de ser mamá. Claro. Porque en cada hijo que se iba, no nada más se iba mi hijo, se iban ilusiones con mis hijos. Ya no iba a haber un día de colegio, ya no iba a haber fiebre, o sea, que despertarme en la noche por fiebre. Entonces, todas esas ilusiones y sueños que uno tiene cuando se embaraza, pues ya no están. ¿Habías preparado algún espacio para alguno de los bebés? ¿A qué te refieres? La En la habitación, casa. la cuna, los recuerdos. En la casa, como una habitación, no como tal. Creo que en el primer embarazo entendí que no porque lo tuviera, sino porque entendí que estas cosas pasan. Entonces dije, hasta que mi embarazo esté más adelante. Pero sí recibí regalos de que una chamarrita, de que un suétercito, de que unos zapatitos. Entonces, pues tenía cosas de mis bebés. Entonces, ya que pasé por este quiebre, mi hermana es psicóloga, entonces yo le mandé un mensaje, le dije, ¿sabes qué, hermana? Estoy teniendo pensamientos muy oscuros y no quiero hacer una locura. Entonces me dice, lo siento, yo no te puedo atender, soy tu hermana, pero te canalizo, o sea, busca ayuda. Yo ya estaba preparando cómo desvivirme. Mi mente ya estaba, mi esposo se va a tal hora, yo puedo hacer esto, puedo hacer otro, puedo hacer lo otro, o lo hago de esta manera. Entonces, fue cuando dije, mm, o sea, no es una salida fácil, creo que se necesita mucho valor, Mucho. pero mi vida ya había perdido sentido. Nuevamente, creo que tiene mucho que ver porque las generaciones, no estoy vieja, pero las nuevas generaciones sabemos que ya ellos conscientemente pueden tomar la decisión de si quieren o no quieren ser mamá.
digo, yo no me arrepiento, pero no es algo que yo haya cuestionado y que, pues, yo simplemente lo soñaba. Digo, no está mal, está bien. Y creo que me quedo con mi historia, contenta, pero también el hecho de que mi cuerpo no sirve. Nunca voy a ser mamá, es algo que yo anhelo. Entonces dije, pero como que, no sé, una luz, algo, se vino a mi mente un pensamiento de que este dolor es tan fuerte y tan profundo que yo no se lo puedo pasar a mis papás si yo no estoy. Claro. Ajá. Entonces fue como yo decidí, entonces mejor ir a terapia. Y en terapia me di cuenta que obviamente no era solo mi última pérdida, sino que venía cargando mucho dolor, dolor no gestionado, dolor no atendido, dolor silenciado por mí, por la cultura, por personas también, por comentarios. Entonces, esto tiene que ser atendido y nuevamente a través de los meses, a través de las sesiones de terapia, pude como comprender, perdonarme, y aceptar. Y es donde empieza como mi etapa de sanación. Entonces, y así es como pasaron las cosas. Hay barreras sociales que nos acompañan que a veces no visibilizamos, como una pérdida de un bebé en los primeros meses, en la primera etapa gestacional, donde el bebé no tiene un género, donde el bebé no tiene un nombre, pero aún así hay un nacimiento. Lo platicábamos contigo derivada de la experiencia, aunque haya sido pues contrario a los resultados tradicionales de esperar a la finalidad del embarazo. Cuando hay una pérdida, hay un nacimiento también. Sí. Y entonces legalmente no tienes un acta de defunción y muchas veces ni siquiera tienes la posibilidad de guardar un espacio, de tener un nicho, de tener una sepultura para honrar ese recuerdo. Y la familia o la gente externa pudiera minimizar la existencia de esa persona. Sí. Bueno, todos los bebés nacen. Un bebé que nace vivo puede nacer por parto, puede ser por parto natural, puede ser por cesárea. Y los bebés que como yo sufrieron un proceso quirúrgico, le llamo bebés por tomar un término. Los doctores le llaman de otra manera, pero bueno, Se lo dejamos a los se doctores. los dejamos a la ciencia. Am, Nacen de todos modos. Bebés que están en embarazo a término, si nacen sin vida, nacen tal cual, sin vida. Entonces, el acta de defunción sí existe. Lo que sucede es de que es un duelo silenciado por varias maneras que ahorita me gustaría decirlas, pero en este punto de los documentos legales, en esa acta de defunción, no siempre aparece el nombre del bebé. ¿Y se genera un acta de defunción en los Claro. primeros meses? Claro, ajá. Si nació vivo o muerto, sí hay acta de defunción. Es un derecho de esa persona. ¿Tú generaste actas en tus 3 pérdidas? No, bueno, estoy hablando de bebés que ya están al final del embarazo. Ajá, sí. Okay. No, de estos. En de los estos, primeros no. meses no, que es lo que a lo mejor hay una confusión en cuanto a esa barrera, ¿verdad? Emocional. Es correcto. Digo, sé que, o sea, ¿cómo va a haber un acta de defunción si no sabemos, o sea, qué sexo tenía? Ajá. O sea, sí entiendo que es complicado. Yo creo que hubiera ayudado a mi proceso de duelo si hubiera tenido un certificado, aunque no tuviera nada legal, peso legal, pero sí un certificado. Digo, es como imaginarme lo que a mí me hubiera ayudado, ¿no? Pero en bebés de término, de embarazos de término o embarazos que han nacido de 6 meses o así, que pues ya tienen sexo, o sea, ya sabemos si es hombre o mujer. Entonces, en el acta, porque ahí sí hay un acta de defunción, no dice, si bien le pueden poner el nombre, digo, se debe de poner, pero me refiero a que cuando están haciendo el acta, o le ponen los apellidos nada más, o le ponen bebé los apellidos, o le ponen óbito mujer, óbito femenino o óbito masculino. Entonces, que no haya un documento legal
reconociendo el nombre de un hijo. Es sumamente fuerte, porque entonces estamos hablando que legalmente tampoco es reconocido. Y eso suma más dolor a las familias que han pasado por esto. Estoy hablando del acta de función. El acta de nacimiento también debería de existir. Sin embargo, es la misma situación. En el acta de nacimiento viene un espacio donde si nació vivo o nació muerto. Okay. Entonces, pero el nombre, su identidad, es un derecho de ese bebé que está naciendo. Obviamente, pues estamos hablando de bebés con más meses o semanas de gestación. Y es un duelo muy silencioso, puesto que como no es reconocido, todos los duelos son diferentes, pero este duelo no es reconocido como los otros duelos, donde vemos a la persona, sea un niño, sea un bebé, sea a lo mejor de un niño de 2 años o un adulto. Entonces, no se reconoce este duelo como tal. Hablo desde lo familiar, hablo socialmente, hablo institucionalmente también. Una de mis amigas dice, yo empecé a reconocer mis pérdidas y mis duelos cuando escuché que tú hablabas de tus bebés. Entonces, hablamos socialmente de que no es reconocido porque, bueno, la sociedad creo que no estamos diseñadas como para ver sufrir a quien amamos. Entonces, con tal de acelerar el duelo o no ver sufrir a la persona, pues la sociedad dice comentarios, a veces está queriendo dar paz, pero lo que hacen es robar la paz, o sea. Sí, no tenemos una educación de cómo actuar ante estos sucesos propios y a través de terceros. Y del duelo en general, pero hablando del duelo gestacional o neonatal, tampoco. Yo recibí comentarios como, bueno, ya son jóvenes, van a tener otros bebés, otros hijos. Claro. A lo mejor venía malo. Mejor ahorita que después. No me lo dijeron a mí, pero lo he escuchado de que para que le lloras si no lo conociste, o ya no llores, ya deja de llorar, déjalo descansar. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Digo, sí es cierto, solo Dios sabe por qué hace las cosas, pero creo que no es el mejor comentario cuando una persona está viviendo pues las etapas fuertes del duelo. Entonces, esto minimiza el dolor que la otra persona está sintiendo. También es difícil y es silenciado por falta de espacios donde se pueda hablar, porque en el momento de hablar, pues vienen estos comentarios. La gente entonces, los que hemos sufrido este tipo de duelo, a veces preferimos mejor callar que hablar. Claro, ya no compartes un embarazo hasta que ya no está muchísimo más avanzado, ¿no? Hay ese temor de sentirte hasta felicitada, porque ¿qué tal si en el camino sucede algo y luego viene la reacción social a darle continuidad a la noticia cuando ya no hay un bebé? Es correcto. De hecho, mi tercer embarazo, el segundo ya fue muy reservada. La primera sí lo gritamos a los 4 vientos, la segunda fui reservada, pero la tercera solo sabían mis papás, mis hermanos, unos cuantos amigos y ya. Entonces, porque pues el miedo. De hecho, el cuarto embarazo, que es mi hijo mayor aquí en la tierra, a él lo dijimos ya sabíamos que él era hombre, o sea, ya lo dijimos cuando ya en realidad se veía la pancita del embarazo. Yo no quería que supiera la gente. ¿Cuánto tiempo pasó entre tu tercera pérdida y el embarazo de tu hijo? 1 año y medio, o sea, 1 año. Okay. 1 año, ajá. Creo que también, es difícil porque carecemos de espacios, decía ahorita, de espacios seguros donde podamos compartirlo. También carecemos de rituales. Por ejemplo, yo creo que me hubiera ayudado alguna ceremonia, no sé si una misa, pero sí una ceremonia donde a lo mejor demos como en un funeral de una persona, o sea, hagamos como esta parte, digo, no es cerrar el ciclo porque... Una despedida. Es exacto. De hecho, en terapia hice una ceremonia para mí. Yo no quise invitar a nadie más, la tuve para mí.
fueron ejercicios en terapia, en cartas para despedirme, pero a lo que voy es de que como no es reconocido, pues mucho menos que tengan misa. He escuchado a mamás que dicen, quise buscar una misa y el sacerdote me dijo que no era necesario, es un bebé. Pero es que no era para el bebé, era para la familia. Sí. Entonces también estos espacios donde se puedan tener como rituales. También lo hace difícil cuando una mamá tiene esta pérdida y ha pasado por un proceso quirúrgico como yo, o que también fue a término o avanzado el embarazo, porque el día siguiente, por ley, se tiene que presentar a trabajar. En el gobierno del estado, aquí en Chihuahua, no es el caso, sí pero bueno, sí hay una incapacidad para ello, pero no siempre se cumple por lo mismo, porque la mujer no sabe que tiene ese derecho, también existe para el hombre, no sabe que tiene ese derecho, entonces no se hace uso de, y muchas veces los doctores pues no la dan. Y cuando es un embarazo pues, más adelantado en semanas de gestación, pues también viene la producción de leche. Claro. Entonces, donde no Las hay señales retrasadas para el cuerpo, ¿no? donde ya no hay, o sea, la mujer se tiene que presentar a trabajar, punto. Entonces, todo esto añade muchísimo dolor donde pues no estamos en las condiciones, en las mejores condiciones para poder llevar el duelo, que si bien tiene mucho que ver las herramientas que tenga la persona, pues de las creencias que tenga de la vida, de la muerte, tal vez también procesos emocionales, inteligencia emocional y demás. Si bien eso es como pudiera decir yo que es muy importante, pero cuando estás en un duelo, todo eso se pierde o se duerme. Tener herramientas no significa que las puedas usar en esta situación. Y entonces, ¿qué te queda? Pues queda tu tribu, tu esposo, tu pareja. Tu círculo más cercano, ajá. ¿no? Pero cuando estas personas minimizan el duelo, entonces, ¿qué te queda? Eso es lo difícil del duelo gestacional y neonatal. Y aún así decides después de tu hijo volver a embarazarte. Digo Sí. aún así porque se requiere mucho valor interior de no volver a pasar por una pérdida, de no ver interrumpida de nuevas las ilusiones. Y es una decisión que se tiene que pues compartir, porque también tu pareja ha sufrido ese desgaste y sabe que va a empezar de nuevo la experiencia. ¿En qué momento sucede este segundo embarazo que llega a buen término? Bueno, que podemos pensar de que ya nacería tu hija. ¿Cómo? Después de tu bebé, después de tu niño, te vuelves a embarazar. Bueno, sí, ya, ok, ya. Ujú. Sí, de hecho, cuando yo ya tenía a mi hijo mayor de aquí en la tierra, dije, un embarazo más. Yo no puedo ya centrarme y querer aferrarme a algo que a lo mejor mi cuerpo o ya no puede o la vida ya no me lo va a permitir. Entonces, decidimos, mi esposo y yo, volverlo a intentar, pero yo dije, un embarazo más, ni siquiera un hijo más, no, un embarazo más. Porque si va a pasar una pérdida más, ya no, aunque si bien ya tenía bien trabajado mis duelos, yo no puedo quedarme en cama, no sé cómo lo vaya a estar viviendo otros duelos, estando en cama cuando ya tengo un hijo de quien hacerme responsable. Entonces dije, un embarazo más. Igual que mi hijo, dijimos la noticia hasta que ya estaba muy avanzado el embarazo. Yo creo que tenía 5 meses. ¿Y tu hijo qué edad tenía en ese momento? Tenía 4. Entonces, y de hecho, a él le dijimos hasta que también ya estaba muy avanzado el embarazo. Digo, creo que no es la mejor opción como estar ocultando y tratando de rescatarlo de un duelo, pero yo veía, desgraciadamente y a lo mejor egoístamente veía por mí. Hasta que yo dije, ya se ve esto como avanzado, entonces ya le dijimos a mi hijo. Y él anhelaba una hermana, entonces, pero si era, por ejemplo, con mi hijo, el mayor aquí en la tierra, él, por ejemplo, cuando íbamos con el doctor, le decía a mi esposo, cuando íbamos al elevador, le decía, ni te emociones.
Sí, difícil. muy duro. Y mi esposo así como que él siempre ha sido más optimista. Entonces le dije, ni te emociones, porque ahorita nos van a decir que no hay latidos. Hasta que creo que ese sentimiento también se me empezó, esos pensamientos y demás, se me empezaron a ir cuando yo en el vientre, yo ya sentía a mi hijo, o sea, ya sentía que se movía porque decía, ah, bueno, sí está, aquí Aquí sí. ya lo Y lo monitoreé. mismo me pasó con mi hija. Ahora, creo que no disfruté los embarazos como, no quiero decir debí porque no debo, sino por como hubiera querido, porque por el temor siempre de estar alerta y de que algo pudiera suceder, porque no me quería ilusionar demasiado con todas las experiencias anteriores. Y todo esto que viviste te llevó a investigar sobre el tema y volteaste, perdón, a ver que había mujeres que estaban viviendo lo mismo que tú o que lo habían vivido en silencio y pusiste manos a la obra. Mayra, platícanos, por favor, Sí. para conocer esta experiencia que generó en tu propósito de vida. En terapia, este, hay algo que todavía lo recuerdo y digo, wow. Llegamos, el terapeuta y yo, a la conclusión, y él me lo dijo tal cual y lo tomé, salí con esa frase. Me decía, es que Mayra, no son 3 pérdidas, son 3 vidas con un propósito. Y salí con la cabeza volando y todo yo renegando, o sea, ¿cuál propósito han de tener? Si apenas si llegaron, latieron y se fueron. O sea, no hay ningún propósito aquí. Con el paso del tiempo me di cuenta que, como bien dices, hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo. Entonces decidí investigar y me topé con una convocatoria de una organización en Argentina donde buscaban a mamás voluntarias que quisieran hacer un evento de concientización y un espacio para mamás para compartir. Entonces decidí hacerlo yo con recursos de amigas. Mis amigas me ayudaron a levantar un registro ahí en el evento. El evento se trataba de, como en un tendedero, fue en un parque, en un tendedero de Isle, pegar los nombres de los bebés mediante una manualidad, una mantita, un algo, el nombre de los bebés, y luego abríamos un espacio para compartir. En esa vez yo no pude hablar, si bien ya tenía muy trabajado el duelo. Mi hijo ahorita mayor tenía 2 años. Estoy hablando que esto fue hace 8 años. Y mi esposo fue el que se aventó nuestra historia y ahí empezaron a compartir. Las personas que fueron a ese evento fueron prácticamente puros conocidos, porque pues uno va hablando y pues la demás gente se va acercando. Y ya acabó ese evento y a los meses me busca una amiga y me dice, cuéntame cómo le hiciste, qué hiciste, porque ya no estaba en la ciudad entonces, porque yo lo quiero volver a hacer contigo. Ella Ella, había sí. pasado por algo similar. Entonces, somos las creadoras de, entre otras amigas, de Latidos de Amor, de nuestra asociación. Entonces, lo empezamos a hacer cada año. Y después dijimos, teníamos el cierto apoyo de la organización de Argentina, nos separamos de ellos para poder consolidar nuestra asociación. Y dijimos, esto vamos a hacerlo de manera más formal para poder llegar a más familias. Ajá. Entonces, así fue como nació Latidos de Amor. Latidos de Amor es una asociación civil chihuahuense que se dedica a dar contención integral a familias, mamá, papá, y pues familia, hermanitos, abuelitos, y lo extendemos a amigos que han pasado por este duelo, mediante terapia, mediante grupos de autoayuda, porque en mi experiencia y en la de mi amiga, vimos que esto es súper importante porque como no hay dónde hablar, e increíblemente estas familias que están con nosotros en la comunidad platican cosas y encuentran más contención y comprensión de extraños Siempre, sí. y que de su propia familia, de su propia pareja. Entonces, es algo que nosotros hacemos junto con la concientización. De hecho, este podcast es una concientización. Y eso es y en octubre hacemos diferentes actividades, de las cuales el mes de octubre es el mes internacional de la concientización del duelo gestacional y neonatal. Entonces, así es como llegamos a crear Latidos de Amor.
Cuando hablamos de pérdidas en un embarazo, queremos pensar que nada más es un bebé que se va, pero hay situaciones donde se puede perder una pareja, donde se puede aislar la persona de su familia. En tu caso, cuando tuviste esa sensación de desvivirte y que llegó el apoyo de alguna manera, fue a tiempo y fue para encauzarte en un nuevo proyecto, pero hay personas que no la han vivido tan fácil, han perdido sus trabajos por depresiones impresionantes, y saber que hay una manera no de eliminar la pérdida, pero sí de despedirse de ese proceso es muy enriquecedor y es muy alentador. Sí, de hecho, es algo que les gusta mucho a las familias, que pueden conversar, pueden decir, pueden renegar, pueden decir lo que sea sin miedo a juicios. Ujú. Y siempre va a haber alguien que diga, yo pasé por lo mismo, yo pasé algo similar. O, como ahorita bien decías, la pregunta de que me quiero volver a embarazar, pero tengo muchísimo miedo. Claro. Entonces, la ayuda profesional es buenísima. O sea, nuevamente no quiero decir debería, pero es algo que se necesita en un duelo tan profundo. Sin embargo, no es a veces lo que se necesita siempre. A veces se necesita que alguien realmente te esté escuchando y te comprenda y te acompañe. Y creo que en este duelo, es algo muy enriquecedor que una persona te escuche y te comprenda desde, no porque realmente quiera comprenderte, porque alguien que no ha vivido este tipo de duelo es difícil, yo lo sé. O sea, a veces que sé que alguien perdió a su bebé, digo, ¿qué le digo? Ujú. Pero luego me acuerdo de mi experiencia y bueno, en base a eso puedo como decir algo o simplemente quedar callada y acompañar. Pero sí es muy enriquecedor platicar con otras personas, porque así como bien yo la pasé muy mal, fueron días muy oscuros que yo creo que no me acuerdo ahorita de muchas cosas. Y creo que muchas personas pueden pasar por lo mismo y que mediante terapia o mediante platicarlo, porque este duelo se sana gritando, nombrándolo, llorando, renegando. Creo que todos los duelos, en específico, también hablarlo con alguien que realmente pueda como tener más apertura. Es muy difícil poder dimensionar lo que nos estás platicando en situaciones donde la pérdida es en los primeros meses, en las primeras semanas, porque no hay una funeraria, Ujú. porque no hay una ceremonia donde estás con la familia. O sea, es algo que las mujeres viven en su casa, en el consultorio, viven en la intimidad. Entonces, ¿cómo puedes tener esa empatía si son personas con las que normalmente no conoces su historia, ¿no? No sabes por lo que han pasado? Pero cuando escuchan historias como la tuya y cuando escuchan asociaciones como la tuya, pueden intentar sanar en un ritual, en un procedimiento, en una ceremonia que me gustaría mucho que nos compartieras cómo funciona. Sí, creo que los rituales son buenísimos porque le dan mucho sentido, le dan espacio a la vida del que ya no está. Y cuando no tienes un nicho, donde no tienes una tumba, pues se vuelve a veces complicado porque no hay algo físico. En Latidos de Amor tenemos este espacio que me dices, donde tenemos un jardín, donde cada árbol es, es en representación de un bebé o de una familia que ha pasado por este duelo. Entonces, este es uno. Una persona puede plantar un arbolito en su casa, pero hay diferentes tipos de rituales de los que nos podemos hacer para ello. Por ejemplo, yo en los aniversarios hay una canción que está en YouTube, no me acuerdo del nombre, que trata de la vida, de la vida de un bebé que se fue muy pronto. Y esta canción me gusta ponerla a todo volumen, sola y llorar. En cada aniversario. Ese espacio es para mí y es mi ritual, prender velitas. Creo que son muy sanadores en cualquier etapa del duelo que se encuentre la mujer o la persona que esté viviendo el duelo gestacional. ¿Vives las pérdidas por fechas como se celebran los cumpleaños?
Sí, yo, pues es que como no, el nacimiento de mis hijos es el día que yo los perdí. Claro. Entonces, así es como los vivo yo. Platicamos previamente y me llamaba mucho la atención porque decías, yo tengo la manera de rendirles honor en mi casa y mi familia se suma a ese homenaje. Y los tienes identificados por colores y Sí. los tienes identificados con apodos. Mayra, compártenos por favor porque eso es algo que puede ser muy sanador para quienes han vivido este proceso. Claro, como mis bebés estuvieron dentro del primer trimestre nada más, entonces yo nunca supe si era hombre o era mujer. Entonces, en lo que sabíamos, pues les pusimos un apodo. El primero es Bolita, el segundo es Bolitidita y el tercero es Minion. Entonces, los colores de Bolita es rosa, de Bolitidita es azul y el del Minion es amarillo. Entonces, cada que yo voy a poner algo en Facebook o que, por ejemplo, en octubre me pongo las uñas a veces de esos colores, o sea, son esos 3 colores, porque pues se los determiné, digo, es parte de darle sentido a la vida, a sus vidas y al duelo. ¿Cómo reciben esta formación tus hijos? Es decir, ellos platican, tuvimos hermanos, íbamos a ser 5, quedamos 2. Sí, qué buena pregunta, porque es parte de reconocer que, o sea, yo tengo 5 hijos, 3 ya no están conmigo, pero yo tengo 3 hijos. Entonces, mis hijos saben que ellos, o sea, se ven 2, pero son 2 hijos, pero hay otros 3. Entonces, ellos también los identifican con esos colores, les llaman de la misma manera y ellos saben que nuestra familia completa somos nosotros 5 y nuestra perrita. Somos 6. Perdón, las cuentas ya no me dieron. Sí, somos 8. Cuando estos sucesos van más allá de nuestro alcance, podemos pensar en que la fe se transforma. Y tú dices ahorita, mi relación con Dios no es en este momento como era antes. ¿Cómo es en este momento tu relación con Dios? Antes, ahorita que lo compartía, era muy fuerte, era muy personal, era muy lejos de la religión, hablo solamente de la relación. Pero ahora creo que sé que Dios existe, sé que Él tiene un plan perfecto, pero ya no me siento como esa niña de que iba con su papá y era la chiple. Creo que en este punto hay mucho que trabajar. Sin embargo, ya puedo hablar con él, ya puedo pedir, ya puedo simplemente agradecer. Creo que ahí es en el punto donde empecé a recuperar con el agradecimiento. Porque si bien sanar no es olvidar, es aceptar que ya no está, que no va a pasar jamás estos días que te decía, es perdonar, perdonarme a mí, perdonar si el doctor tuvo cierta parte, perdonarlo, perdonar mi cuerpo, pero también el agradecimiento. En el momento en el que agradezco de que, porque yo estoy segura que soy la mujer que soy la persona que soy y soy la mamá que soy, gracias a eso. La asociación no existiría gracias a eso. La asociación no existiría también por la experiencia de mi amiga y que nos juntamos en el camino. Entonces, es agradecer porque les he encontrado sentido a través del tiempo y a través de los meses. Y este dolor no se ha ido, no se va a ir nunca, estoy segura, porque me duele. Obviamente que en cada aniversario, a lo mejor Navidad, aquí estaría, él hubiera. Digo, sí llega, pero ya no es tan recurrente como cuando estaba en el proceso fuerte de duelo. Entonces, creo que el agradecimiento me llevó a acercarme nuevamente a Dios. Hay muchos símbolos en Latidos de Amor. Platicábamos sobre una estrella cuando es diferente. Una mariposa también tiene un significado. Compártenos esos simbolismos que le dan consuelo a muchas de las familias que son parte de ustedes. Sí, se dice que es un bebé estrella, los bebés que fallecieron en el vientre. Y los bebés mariposa, los que fallecen y luego mueren. Perdón, los que nacen con vida y luego mueren.
Y son símbolos que a final de cuentas, nuevamente es para encontrarle pues un sentido. Me gustaría también añadir que en los colores del duelo gestacional y neonatal es el color azul y rosa pastel. Entonces, es el moño igual que el del cáncer de mama, pero azul y luego rosa. ¿Estos símbolos los vemos en los árboles? En un inicio sí. Lo que sucede es que están en un lugar público. Entonces, con el paso del tiempo, pues se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo porque les teníamos estrellitas con el nombre o apodo de los bebés. Pero con el paso del tiempo, porque tenemos con este proyecto 2 años, ya se ha ido poco a poco perdiendo. Ahora más bien tenemos letreritos de madera donde hemos puesto los nombres o apodos de los bebés. Y que verlo, o sea, mis hijos no están ahí. Yo no tengo un lugar a donde ir que estén físicamente como un nicho. Pero yo saber que ellos están ahí simbólicamente y que viven a través de un arbolito le da mucho sentido al duelo, le da mucho sentido al dolor. Y el jardín, tú lo ves y dices, wow, cuántos arbolitos, y todos tienen una historia. Digo, de la familia, ¿no? Sí. Y cada familia se hace cargo de ese arbolito, va, lo riega, lo poda, le platica. Sí, claro, es parte del compromiso al adoptar el arbolito. ¿Qué nos hace falta en Chihuahua, en nuestro país, para que las mujeres sepan que está permitido ese duelo silencioso? Creo que la manera en la que entre más hablemos de que yo pasé por esto, porque te aseguro que si te pones a platicar con alguien de tu familia, con algunas de tus amigas, te van a decir, yo también pasé, mi tía también pasó. O sea, no hay una reunión en donde estés y que una mujer no haya pasado por eso. Que de repente empezamos a hablar de latidos de amor y alguien se acerca, híjole, acaba de perder mi prima a un bebé, o sea, ¿qué le digo? Siempre. Entonces el momento en el que se habla es porque existe. Claro. Como sociedad, creo que el duelo es intransferible, el dolor es intransferible, la persona lo tiene que pasar. Entonces, en el momento en el que, esa persona lo tiene que pasar y las personas que están a su alrededor, lo que queda es acompañar. No hay otra forma de estar sin acompañar. Acompañando, pero yo ahorita decía unos comentarios, sí, evitar esos comentarios porque Dios le da las mejores batallas a las mejores guerreras, Dios bendito, o sea, no puede ser así. Entonces, evitando estos comentarios, y si no encuentras nada que decir, pues simplemente aquí estoy para ti. Tu bebé importa, tu bebé existe. Y listo. Tener el hombro disponible para cuando esa persona quiera llorar, quiera quejarse, porque yo llegué a decir, ¿por qué esto? Dios, ¿cómo lo permitió? Y una persona muy, muy, muy allegada a mí, tú no reniegues, me decía, tú no reniegues. Y yo necesitaba ese espacio para renegar. Entonces, entre mayor estemos presentes, se van a dar esas oportunidades y eso ayuda a seguir en el proceso del duelo. Acompañar, estar presente, y no nada más si hubo funeral o si hubo algún evento, o sea, no nada más estar ahí, en el aniversario, en el Día de las Madres. O sea, cuando eres mamá de un bebé, de un hijo que no está contigo, el Día de las Madres es un calvario. Entonces, estar presente para este día, sé que es algo difícil para ti, aquí estoy contigo, simplemente acompañar, simplemente estar, simplemente hacerse presente para, nuevamente que decía, para llorar. Tal vez hacerse cargo si hay otros hijos de esa mujer, de esa familia, de esa mamá y papá que perdieron a un hijo, tal vez decirles, yo te llevo comida, no cocines. O sea, también obviamente preguntar en qué te ayudo, pero muchas veces no sabemos en qué nos quieren que nos ayuden. Tal vez esa ayuda en específico, te mandé comida, o sea, no cocines, yo te la llevo, te mandé, yo voy por ti al súper, no salgas, o sea, si no quieres salir, no salgas. Bueno, igual a muchas mujeres les hace bien y papás les hace bien salir, pero de ese tipo de cosas, ayuda en concreto, o yo te llevo a los niños al colegio, vaya, ayudan y aportan, y es más fácil el proceso de sanación.
El duelo no termina, el duelo se modifica, según nos han platicado en esta mesa. Ujú. El sentimiento, la pérdida, el dolor evoluciona, se transforma. Si hay alguna mujer en estos momentos que lo esté viviendo y que ahorita es algo muy reciente en su haber, ¿qué les comparte Mayra desde este micrófono? Yo diría que no se rindan. Es un momento muy fuerte y que busquen con quién compartirlo. Creo que ese es lo principal, que busquen con quién compartirlo. En Latidos de Amor estamos abiertos a eso, o que encontrar una persona que realmente esté dispuesta a, si en algún momento la tristeza, la desesperación, la frustración, el enojo, la ira, creen que se les está saliendo de las manos, es momento de pedir ayuda profesional. Porque puede ocurrir, o sea, la mente, el dolor invade todo, todo el proceso de razonamiento. Sí. Entonces, yo creo que sería en Latidos de Amor tenemos especialistas y tenemos un grupo de autoayuda. 24/7, es un grupo de WhatsApp. De tal manera que a cualquier hora alguien puede escribir algo y en algún momento alguien contesta. No necesitamos ser nosotras las que contestemos. En algún momento alguien contesta y da contención. Como a ella le hubiera gustado, porque o pasó por algo igual o pasó por algo similar. Entonces, justamente eso, que lo platiquen, que lo nombren. Y el dolor, si no fluye, se va a hacer más grande y más grande y más grande, que va a llegar a un punto en el que a lo mejor ya no se puede gestionar con las propias herramientas. ¿Hay cabida en Latidos de Amor para los padres? Es decir, esta cultura machista que les obliga a silenciar ellos mismos sus propias tristezas y sus propios sucesos más íntimos, porque a veces caemos en el estereotipo de pensar que es una pérdida que solo las mujeres podemos expresar y podemos compartir. El grupo es, nuestra comunidad es abierta. En los eventos que hemos tenido, es abierto a la familia. Abuelitos, tíos, es abierto. Niños también, los hermanitos. Am, el grupo de WhatsApp obviamente están solo adultos, pero en el grupo de WhatsApp no es exclusivo solo de mujeres. También hay papás que están ahí ayudando a lo mejor en algún momento a alguien que esté poniendo algo. Ujú. Sí, no es exclusivo. Y sí me gustaría recalcar que si la mujer, que es la mamá, lo pasa mal, sí creo que el hombre tiene ciertas barreras culturales que le permiten no expresarlo y que Es su lo manera más de salir común. adelante es hacerse, es ser el fuerte, vaya. Y que a lo mejor, digo, cada persona tiene su manera peculiar de afrontar el duelo, pero a veces no es la mejor manera, Claro. porque luego nos podemos ocultar en excesismos de trabajo, de ejercicio, y que un duelo no gestionado, sanado, pues puede terminar en enfermedades o en estrés crónico. Tu experiencia, Mayra, tu vivencia nos permite abrazar a personas que sienten que esos latidos se desvanecieron a través de una pérdida, pero que hay una opción. Esa opción que Guardianes de Recuerdos comparte, que sin temor a equivocarme, son latidos de amor. Sí, son latidos de amor y que cada latido tiene un propósito y que el amor no termina con la muerte y tampoco empieza el nacimiento. Mayra, muchas gracias. Gracias a ti. Me gustaría añadir algo. Claro, adelante. Ya ustedes lo acomodan donde crean mejor. Platícanos. Ujú. Cuando, deja ver cómo lo pongo bien. En el momento en el que no hay una respuesta del doctor, de una razón científica, entonces empiezo, y por lo que he platicado con otras mamás también, empiezan a buscar alguna razón por la cual, o sea, por darle razón lógica a algo a la muerte de un bebé. Y es donde empezamos él hubiera hecho, Claro. él no hubiera hecho. La culpa Exacto. como común denominador de estas ecuaciones, ¿no? Claro, y que la culpa, que aunque viví por muchos años con culpa, hoy sé que no estaba en mis manos, pero esa culpa creo que nos acompaña a muchas familias que hemos pasado por esto. Y que una vez que hay otro embarazo, esa culpa todavía existe.
Sí. Estoy disfrutando un nuevo embarazo. Y que aunque no haya otro embarazo, estoy empezando a disfrutar la vida. O sea, ¿cómo es posible que esté sonriendo, le esté pasando bien? Sí, estoy de duelo. Ajá. Entonces, es una dualidad, pero es que el duelo no se termina. Ujú. No hay una fecha, también no hay un dolómetro donde esos comentarios que recibí de que mejor ahorita que después, es que no hay un dolómetro. Nadie me dice que a tantas semanas de gestación o que mi hijo ya tenga 5 o 6 años, y bien, obviamente si hay un niño de 10 años, tienes 1000 recuerdos y 1000 experiencias que en un embarazo obviamente no has vivido. Pero es esa culpa que vamos cargando las mamás y las familias por empezar a vivir nuevamente. Y en tu caso, pues la experiencia de las pérdidas fueron las primeras y luego vino la etapa de tener a tus hijos con vida aquí en la tierra, Ujú. pero hay muchas mamás que viven procesos distintos, ¿no? Hay mamás que no llegan a ser mamás de bebés vivos, Ujú. hay incluso mujeres en las que ya no intentan un segundo embarazo, un tercero, un cuarto, un quinto, Ujú. y se quedan con ese sentimiento de pérdida de manera permanente. Entonces, eso es lo importante, que sepan que cada mujer es diferente, que cada historia es diferente y que cada oportunidad que tenemos de compartir historias como las tuyas también nos permite llegar a su corazón. Es correcto. Cada duelo es único e irrepetible e intransferible. Muchísimas gracias, Mayra, por abrir tu corazón y por dejar escuchar estos latidos de amor. Gracias por el espacio. Vaya que hay mucho que compartir detrás de un duelo tan silencioso y con mucho tabú. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, compártelo por WhatsApp y por favor, síguenos en nuestras redes sociales como @mausoleosluceterna y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.